Ahora sí. A ver, pues se trata de cómo hacemos el screening a nuestros deportistas de alto nivel, ¿no? Noticias como estas, yo sé que son muy aparatosas, ¿no? Yo tuve la suerte de a Margot Didet, cuando ella estaba jugando en un equipo de básquet, es una pívot de origen de los países del este, también vi a su hermana, su hermana tenía un prolazo y ella también tenía alguna arritmia. Bueno, pero en general estaba bien. Era 2,13 de mujer, ¿eh? Es una mujer, una gran mujer. Entonces, esta sí se ha muerto, es de la que yo he visto, pero no se ha muerto mientras estaba en la alta competición española. Ella se retiró, se fue a Australia, se casó, tuvo 2 niños y desgraciadamente, estando embarazada de su tercer hijo, tuvo haciendo deporte, se murió simplemente caminando. Entonces, pues no sé, yo creo que eran 2,14, pero aquí ponen 2,18. Bueno, da igual. Imaginaros lo trágico que es para toda una sociedad australiana, una sociedad científica, que una persona así se muera y se muera, ya tenía casi 40 años y la autopsia dio una enfermedad arteriosclerótica. O sea, otra cosa que quiero decir, el deporte es bueno, el deporte es salud, pero no crean ustedes que protegen tanto contra la enfermedad isquémica, ¿eh? Ni es tan bueno ni es tan malo, pero no protege tanto. No crean que por hacer deporte me voy a librar a futuro de desarrollar placas, de tener cardiopatía isquémica, tener lesiones y tener incluso un accidente cardiovascular isquémico. Bueno, como vamos a hablar del screening de deportistas olímpicos, y es excepcional, salvo deportes como puede ser el tiro olímpico, puede ser el alpinismo, el montañismo, el himalayismo, otros deportes, realmente es excepcional que pasen de los 35 años. Nos vamos a centrar, porque los deportistas de alta competición olímpicos están por debajo de esa edad, la edad media. Yo llevo 31 años en el Consejo, yo entré y tenían edad media los hombres 23 y las mujeres 21, llevo 31 años, siguen teniendo edad media 23 y 21 años, y la que no tiene la misma edad soy yo, ¿no? Tengo 31 años más. Bueno, pues si miramos esta gráfica de André Laguers, que es excepcionalmente buena, dice claramente, yo no sé, el puntero cuál es, el de arriba, el de abajo, ¿cuál es? El del medio. Pues fijaros que dice que los más jóvenes, hasta una edad más o menos, aunque siempre hay, de los 40 años, se mueren de cardiopatía. Ese 27% de todas las series últimas, incluido nuestro registro, que tienen autopsias en blanco. Luego hay una proporción importante que está alrededor de la edad media de la vida, entre los 30 y los 50 años, que se van a morir de una cardiomiopatía, ya sea una hipertrófica, una ritmogénica, una dilatada, una no compactada. Y ya a partir de los 30, 33 años para la serie española, 35 para otros trabajos, nos quedamos en 35 años, la causa fundamental es las anomalías o la patología coronaria. A estos circuitos que hay aquí corresponden a la patología coronaria congénita, a las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Y ahí tienen, yo creo que los más importantes trabajos necrosicos de muerte súbita menores de 35 años, en la cual vemos que la miocardiopatía hipertrófica, junto con la miocardiopatía ritmogénica en las series europeas y la hipertrófica en las americanas, constituyen la primera causa de muerte súbita en el deporte. La segunda lo ocupan las anomalías congénitas en las arterias coronarias, y la tercera causa es la patología aórtica o las miocarditis. Y después queda ahí un abanico importante de causas que no sabemos qué son. Por tanto, eso es lo que hay que buscar en el screening. He puesto esta diapositiva para eso. ¿Cómo podemos prevenir ese accidente tan trágico que es la muerte súbita en personas jóvenes que aparentemente gozan de una salud envidiable? Pues ahí, en la prevención de la muerte súbita se asienta en 3 pilares. El primero es el despistar de enfermedad cardiovascular con un reconocimiento médico-deportivo. El segundo sería que estamos claros que no vamos a eliminar, y no somos capaces, no seamos tan osados de pensar que con un reconocimiento vamos a excluir todas las posibles pacientes que estén afectados, deportistas afectados. Pero sí, en el supuesto que ocurra ese evento, tener habilitado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas
y instrumentalizadas y una desfibrilación precoz. Y si a pesar de todo no conseguimos que sobrevivan, nos queda que estas personas hay que pasar a un registro de muerte súbita en el cual estudiemos con sus análisis. Ahí sí que les pedimos siempre, en España ya se ha hecho, que se les saquen 5 centímetros el forense cuando le llega el cadáver, pues que saque 5 centímetros cúbicos de sangre, se congela. Si en ese momento en su comunidad no pueden hacerlo porque no tienen los medios, se guarda, se congela y a posteriori nos lo envía y somos capaces de analizar. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que descartar con el reconocimiento médico deportivo? Pues descartar primero que haya una cardiopatía. Porque, como yo digo, un cruzado es muy malo, pero no mata nunca. Yo no he visto muchos cruzados que te hayan matado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué mata? Mata la cardiopatía o la enfermedad cardiovascular, ¿no? Por tanto, es la principal causa que vamos a descartar. Aunque siempre el reconocimiento médico-deportivo tiene que ser completo y tiene que buscar todas las posibles patologías que tenga esa persona, sin embargo, las causas cardiovasculares son lo que hay que despistar como primer lugar para evitar una muerte súbita. Segundo, aun en supuesto que tenga esa cardiopatía, habrá que valorar cuál es la tolerancia al ejercicio. Para eso tendremos que usar un protocolo adecuado. Un deportista de élite le haces un protocolo de Bruce, nosotros llevamos ya como 30 años que no hemos desechado. ¿Por qué? Porque no llegan a sus máximos, no se equiparan, entonces no vale. Hay que hacer un protocolo que remede la actividad deportiva que él está haciendo. Y una vez que ya tengamos esos, sentarnos y valorar cuál es el riesgo cardiovascular que le supone esa actividad deportiva. Pues podemos tener una miocardiopatía hipertrófica y, por ejemplo, este caso que me han comentado, no es lo mismo que sea un futbolista y nos dé mucho miedo por los cambios de ritmo, el riesgo de trauma, que ser un himalayista. Porque a 6.000 metros no es una hipertrófica. Cualquier arritmia te mata por la hipoxia. Entonces, ojo, depende del deporte en sí mismo, hay que analizarlo. Yo siempre digo que para ser un buen médico deportivo hay que amar el deporte y conocerlo. No conoces el deporte, por muy buenos que seamos en otras especialidades, no vamos a ser capaces de hacer un buen informe y un buen reconocimiento médico deportivo. ¿Qué hay que conocer? Pues ante un deportista que tiene una supuesta cardiopatía, la respuesta hemodinámica de esa cardiopatía durante el ejercicio. Lo más básico, porque estamos hablando de screening, no estamos hablando de diagnóstico de la zona gris, que eso lo hablaremos después, es la respuesta de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial al ejercicio. Yo sé que en Colorado Springs hacen las pruebas de esfuerzo sin monitorizar. Me parece un atraso. O sea, dan por valor que son sanos. No, hay que monitorizar la tensión arterial, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, porque nos llevaremos muchas sorpresas. Hay que valorar el estado de contractilidad de ese ventrículo, y a veces necesitamos ese eco de esfuerzo, porque a lo mejor lo que vemos en reposo para nada es lo que representa luego el ejercicio. Y por supuesto detectar arritmias como estos son uno de mis deportistas que en la prueba de esfuerzo, fíjense que está haciendo rachas que no se las nota porque es una frecuencia cardíaca muy isorrítmica con la frecuencia del ejercicio de taquicardia ventricular monomorfa. Probablemente creo que tienen imagen de bloqueo de rama izquierda y eje inferior, pues son del tracto de salida. Por tanto, los objetivos del reconocimiento, primero, hay que sentarse con el deportista y hay que preguntarle si tiene síntomas relacionados con el esfuerzo. Hay que evaluar arritmias y su relación con el esfuerzo, establecer la enfermedad de la enfermedad. No hay que ser timoratos ahora decir si es moderada, severa, si es ligera. Determinar la tolerancia al ejercicio, evaluar posibles soluciones, posibles tratamientos. Algunos son compatibles con la alta competición y otros no, porque a lo mejor son dopaje. Entonces hay que tener cuidado y a lo mejor hay que pedir una autorización de uso terapéutico. Se pueden conseguir en algunos deportes, en otros no. Y hay que decir otra cosa, y en honor a la verdad lo tengo que decir, que en los Juegos Olímpicos todo es doping. No se admiten absolutamente ningún tratamiento.
Y eso hay que saberlo, porque menudo chance le das al deportista y luego le tienes que quitar la medicación, no se la puedes quitar o para dar un positivo. Y por último, determinar el riesgo cardiovascular. Pero no todos lo saben, el reconocimiento de participación deportiva es un motivo de controversia. Y yo pongo esta foto, que son las cañadas del Teide, en Tenerife. Es uno de los sitios y paisajes más bonitos, pero cuando está nuboso da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo. Eso es lo que por eso hay tanto problema con el reconocimiento. En primer lugar, ¿qué métodos son necesarios para diagnosticar a todos los deportistas que pasan un reconocimiento médico? ¿Cuál es la capacidad de esas pruebas de detectar sujetos de riesgo? Porque su sensibilidad y especificidad no es la misma de todas las pruebas y dependiendo que si queremos ser más sensibles o más específicos. ¿Cuál es la eficacia de cambiar la historia natural si apartamos a ese deportista de su deporte y de la competición? Y si con eso vamos a evitar que tenga una muerte súbita. Un tema muy importante que es caballo de batalla en muchos países. ¿Cuál es el coste económico y efectividad? ¿Cuánto me va a costar salvar una vida? Los americanos, que son muy dados a estos temas, dicen que salvar una vida con reconocimiento médico son más de $300.000 lo que cuesta, ¿eh? Salvar una vida. Entonces dice que eso es muy caro. Es muy caro invertir más de $300.000. Yo digo, ¿eso es lo que vale una vida? Yo creo que vale más, ¿no? Y por último, y ahí sí que ya me convencen un poquito más, es el derecho que tiene, eso sacado de las leyes de Estados Unidos, de cómo yo, para preservar la salud, coarto la libertad de esa persona de hacer lo que le dé la gana. Porque hay gente que se prefiere morir a la hora de estar sin hacer deporte. Bueno, pues el reconocimiento cardiológico en deportistas de alto nivel o deportistas profesionales tiene que constar siempre del básico. El básico nadie se lo olvide. Somos médicos, no somos robots. Hay que hacer una buena historia clínica y una exploración, que muchas veces con eso te dan las pistas para saber si tiene o no una cardiopatía. Por supuesto, tiene que tener un ecocardiograma lo más completo que puedas y una prueba de esfuerzo que pone máxima. No hay que ser tan timoratos como los italianos, de parar el acto, hacen dos pruebas, una submáxima y otra máxima. La submáxima está dirigida a centros donde no tienen posibilidades. A una submáxima, me reto con cualquier médico de deportista que en una submáxima, aun teniendo cardiopatías graves, probablemente no saldría nada. El ejercicio submáximo todavía no se ha producido la tormenta que se produce durante la descarga de catecolaminas. Y con eso tenemos dos objetivos. Uno, y para eso estamos los cardiólogos deportivos, detectar cardiopatías silentes y dos, valorar la adaptación al entrenamiento. Los síntomas son 4, y es que son muy fáciles. Dolor torácico con el ejercicio, dificultad respiratoria, mareos o desvanecimientos durante el ejercicio y latidos irregulares o palpitaciones. Cuando tenemos dolor torácico y disnea, hay que pensar en hipertrófica, anomalías arterias coronarias, patología aórtica y patologías mucho más benignas. Pero hay que excluir las otras, como es la hiperreactividad bronquial, el asma inducido por ejercicio. Yo tengo un caso, y ese lo tengo que decir, que es un shock anafiláctico inducido por una descarga de las células cebadas, histamina, de un hijo de un jugador de baloncesto de 13 añitos que calentando la cadete en un día muy frío, era asmático, en un día muy frío, a las 9 de la mañana, tuvo una muerte súbita y no se le pudo reanimar. Eso hay que saberlo. O sea, hay mucho cuidadito con el asma inducido por el ejercicio, que no es una cada minuta. Puede ser una adaptación al ejercicio y pueden ser otras cosas mucho más benignas. Si pensamos en un mareo presíncope o síncope, hay que pensar siempre en miocardiopatías, miocarditis, eso cualquiera es susceptible de tenerla, o las anomalías de las arterias coronarias. Pero por otro lado hay que pensar en síndromes arritmogénicos, que son QT largo, QT corto, Brugada. El QT corto es casi una entidad que no existe porque es muy poco prevalente. Existe, pero no se ve casi nunca. O el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las taquicardias ventriculares, tanto idiopáticas, son las que llaman tepilibenignas,
la del tracto salida del ventrículo derecho, porque a veces no tiene cardiopatía estructural, y las ventriculares izquierdas, que son las rama-rama. Estas dos tienen tratamiento. Tú las curas al deportista. Y la más grave de todas es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminergica. Esa es la única que a mí me da miedo, que nos puede pasar desapercibida a cualquier screening, y esa mata si no le das beta bloqueante y le pones un desfibrilador. Y por último tenemos un síncope que es muy benigno, que es el síncope mediado o vasovagal, pero para llegar a ese diagnóstico hay que estar convencido que no tiene ninguna otra causa de síncope. En cuanto al electro, que ya sé que Sebastián es muy amigo al electro, pues el electro es deportista típico, tiene bradicardia, trastornos de la conducción, ve ahí correr un poquito, criterios de voltaje aumentado, repolarización precoces, vagotónicas y anomalías del QT. Aquí están las recomendaciones tanto de Jonathan Dresner los electros de Seattle, y también los criterios internacionales, que ahí los ha capitaneado ahora Sanjay Sharma, que están publicados en diferentes revistas americanas y europeas en el año 2017, que han decidido enseñarnos a todos cuál es el electrodeportista. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque a mí ellos no me enseñan. Me tengo que enseñar yo. Entonces, los criterios es actualizar los criterios de interpretación del electro, del deportista, y desarrollar unas guías de evaluación para ver las alteraciones electrocardiográficas que pueden estar relacionadas con muerte súbita. Lo han hecho muy bonito, y eso le tengo que decir que han tenido un acierto. Han separado los criterios del electro como un semáforo. Verdes son las anomalías que si las tienen no hay ningún problema. Las rojas es que tienen cardiopatía y que estudian, y las del medio son limítrofes. Si están de forma aislada y no hay nada más, que es una de ellas, pues es como si fuera. Si hay dos o más, se convierte en una roja que hay que estudiar al deportista. ¿Y qué es lo que no comparto? Pues no comparto, porque yo no sé dónde se la ha sacado, que es nivel de evidencia C, que tenga bradicardia por debajo de 30 es patológica, con 30 o más es normal. No sé cuántos deportistas de élite han visto ellos con esta frecuencia. Que tengan ritmos auriculares extópicos, ritmos de reunión, y sobre todo esto, un PR entre 200 y 400 milisegundos. Yo creo que solo tengo un deportista, y son más de 8, casi 9.000 deportistas de élite a lo largo de 30 años, y tiene un PR únicamente de 300. No tengo ninguno de 400. Y los que han venido es que tenían bloqueo V congénito, pero no es que se haya provocado el deporte. Entonces, la bradicardia sinusal, un resumen, es poco frecuente si hablamos de una población deportiva general. En poblaciones sesgadas puedes llegar a ser un 50 o 100%, como puede ser en los deportistas de fondo, de maratón, y ya veteranos. Pero si tomamos una población general, deportista, como es la población olímpica, las que van a las Olimpiadas, la prevalencia es entre un 4 y un 8%. Encontrar bradicardia de menos de 40 es excepcional, incluso en deportistas altamente entrenados, y que los atletas de ultrarresistencia, como son los corredores del Ironman de Hawái, tienen una media de 53 más menos 10 latidos. O sea, que alerten las alarmas y ven un deportista que con lo que hace no tiene que tener bradicardia y está a 41 latidos. Pues busquen a ver si puede tener algo. Y si ya es un veterano, pues sí que puede tener pausas patológicas, bloqueo AV y frecuencias por debajo de 30. Fíjense que en nuestros deportistas de alto nivel españoles, el tener bloqueo AV de primer grado solo se da en el holter, que hay vagotonía y están durmiendo, que no es un electro de 12 derivaciones de un screening, que ahí simplemente el hecho de estar un poquito nerviosos por hacerse el reconocimiento sube la frecuencia cardíaca, pues se da en un 15% y un 12% si son hombres o mujeres. Pero el tipo 2, el segundo grado tipo 2 es excepcional. Y casi siempre es vagotónico también, o sea, no es alteración del sistema de conducción. Y ya tener de alto grado es rarísimo. Las mujeres 0 y los hombres solamente ha habido 1. Bien, ¿y cuál es la frecuencia cardíaca en reposo? Pues la frecuencia cardíaca, fíjense que alrededor del 60%, tanto de los deportistas de élite como hombres y mujeres, tienen frecuencias cardíacas alrededor entre 50 y 69 latidos. Y son deportistas de élite, muchos de ellos olímpicos.
Y no estoy hablando de 5, ni de 10, ni de 50. Estoy hablando de 3.355 deportistas distintos varones y de 1.780 deportistas mujeres. Y yo me jacto que tengo la población de mujeres más grande que existe en el mundo de alto nivel. Entonces, también quiero decir, y yo sí sé, no quiero que con esto me malinterprete. No todo es solo lo que reduce. Esto se trata de un futbolista profesional que venía pues, a fichar por el Real Madrid, lo puedo decir, porque no fichó hace ya unos años y ya esto ya pasó a la historia. Tenía 20 años, era de raza negra, bueno, era medio morenito, porque sí, morenito, no era negro senegalés, era morenito. Y entonces veis que un electro rigurosamente normal en reposo. ¿Alguien pone una objeción a ese electro? Ninguno, ¿no? Pero nosotros por protocolo, a todos cuando vienen y tienen una insuficiencia mitral más que ligera, moderada o moderada severa, les hacemos un holter. Y entonces le pusimos un holter y bueno, pues de madrugada ahí, a casi a las 3 de la mañana, pues se empieza a hacer bloqueo AV de primer grado, lo veis ahí, perfecto, muy bien, y mira lo que hace a las 5 de la mañana. O sea, que lo que veamos en un electro de 12 segundos o de 10 segundos no significa lo que pueda tener ese deporte. Por eso es tan importante preguntar si tiene mareo, presíncope, o tiene desvanecimientos, o tiene alguna situación de esta, porque muchas veces hay que someterlos al tercer grado porque ellos lo niegan. Ellos quieren que le firmemos la ficha y lo niegan. Muy importante la historia clínica. Otra cosa que no comparto con esos criterios internacionales es que haya muchos criterios de hipertrofia. Claro, tienen muchos criterios de hipertrofia porque no lo hacen bien, porque si lo hicieran bien, no las tendrían. Fíjense que nosotros en esta serie solo tenemos hipertrofia en los hombres en el 17% por el electro y en el 2,4% de las mujeres. Pero miren que cuando le hacemos hipertrofia por eco, se reduce casi a 2 veces y media menos. Las mujeres no, siguen teniendo la misma. Quiere decir que las mujeres desarrollan muy poca hipertrofia y que la correlación de criterios electrocardiográficos con ecocardiográficos pues tiene un valor predictivo muy malo del 41%. O sea, decir que tú veas hipertrofia en el electro no quiere decir que la tenga, a lo mejor es que no la tenga, y un valor predictivo negativo, si no lo ves, es que no la va a tener casi seguro. Bien, seguimos. ¿Y por qué digo que lo han hecho mal? Porque, claro, estos señores tan importantes que publican tanto, pero que yo no sé si han visto alguna vez un deportista de verdad y lo han toquiteado y lo han visto y lo han seguido, y lo digo así y ya no me corto porque es que es la pura verdad, pues es que, claro, dice que el 45% de los hombres y el 10% de las mujeres tienen criterios de hipertrofia. Pero claro, dicen que son deportistas de élite porque entrenan más de 4 horas a la semana. La media de mis deportistas entrenan alrededor de 19 horas de media. No tienen que ver con los míos y yo no tengo hipertrofia. Y yo estoy segura que yo sí que le hago un electro y lo miro y llevo de 31 años revisando todos los electros de mis deportistas. Y tienen mi edad, la edad de 16 a 30 años, es decir, que son jóvenes. No lo entiendo. Pero es que aplican 35 milímetros al índice de Sokolov. Y con eso dicen que tiene hipertrofia. Pero señores, ¿habéis leído la literatura? Sokolov y Laño, en el año 49, tiene 2 publicaciones en que dice que el índice de Sokolov, esos electros, los del año 49, que solo valen a las personas adultas, que si tienes más de 30 años, sí es 35 milímetros, pero entre 20 y 30 años, que es la población que ellos miran como las que miréis vosotros si son deportistas de competición, hay que sumar 40. Y si tienen entre 16 y 20 años, es 60. Y menos de 16, si es infantil o cadete, hay que pedir 65. Y si no tiene eso, no tienen hipertrofia. Por tanto, estoy en absoluto desacuerdo con las guías. Y estos son los que nosotros vemos en esta serie, y ya veis que lo más importante de todo, y lo que vamos a encontrar en el electro del deportista es la repolarización. Es un signo de vagotonía seguidos de trastornos de la conducción intraventricular. Y todo lo demás es muy poco prevalente. No digo que no esté, pero es poco prevalente y depende del sesgo. Y otra cosa, la raza negra. No toda la raza negra es lo mismo. El electro de este deportista que tenemos aquí, es un negro de boxeador, bueno, que es el español, y que es caribeño, es que tiene un electro que parece que tenga una miocardiopatía hipertrófica, porque tiene tan mal.
ondas negativas de V3 a V6, el cara inferior, es lo que se describe como miocardiopatía hipertrófica. Pero si vemos a este que ganó una medalla olímpica en 5.000 metros, que es como África del Este, no identificar más, fijaros que tenía 30 años. Este chico tiene un electro que le pareciera algo, parece una miocardiopatía arritmogénica, ¿no? Con ondas negativas de V1 a V3. Por tanto, la raza negra no es lo mismo. Hay que ver de dónde viene, cuál es su etnia. Y por supuesto que sí, que tienen otra constitución, que tienen más hipertrofia, que tienen más criterios de voltaje, todo lo que queráis, más repolarización precoz, pero sin embargo están dentro de la normalidad, porque tú cuando los ingresas y los corriges, están dentro de una hipertrofia que está en la hipertrofia fisiológica. También digo esta cosa, es un caucasiano, blanquito, y no es negro, caribeño o afroamericano, y no juega al baloncesto o al fútbol americano, y tiene este electro, esto no es un electro del deportista. Hay que averiguar qué hay que buscar. Que a lo mejor no vemos la hipertrofia en la eco, pero a lo mejor es esta hipertrofia famosa que llamamos el rizo de miocardiopatía hipertrófica sin hipertrofia. Y que el 95% de los jóvenes deportistas con miocardiopatía hipertrófica, ese sería ese 5% que se nos puede pasar desapercibido, tiene un electro anormal, con aumento del QRS, Qs profundas, alteraciones de la repolarización, eje izquierdo y un dato que ojito al parche. Los deportistas de alto nivel no tienen signos de crecimiento auricular izquierdo, aunque tengan aurículas enormes, en el electro de superficie. No la tienen. No hay signos de criterios. Como veáis, estos datos y un aumento de la onda P, los signos de crecimiento auricular izquierdo, mucho cuidadito que a lo mejor este tiene una cardiopatía. Y bueno, estos son otros criterios de riesgo, como pues tener antecedentes de familiar y tener antecedentes de una muerte súbita en un familiar de primer grado de menos de 40. En cuanto a la miocardiopatía arritmogénica, es más difícil diagnosticar, pero el 80% de las miocardiopatías arritmogénicas, si buscas en el electro, encuentras signos alterados, que es tener ondas T negativas, de V1 o V3, en un deporte que no tiene por qué tener sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, desarrolla estas sístoles ventriculares. Ya esto lo hemos cambiado. Antes se decía que salían del lado derecho, pero ahora como el 50% de las miocardiopatías arritmogénicas, gracias a dos colegas mías españolas, se ha demostrado que es biventricular, la doctora Maripaz Suárez y Beatriz Aguilera, que por cierto Beatriz Aguilera es de origen chileno, pues ya tenemos que decir que tengan extrasístoles, sobre todo de los dos lados, que en un electro o en una tira de ritmo o en una prueba de esfuerzo veáis que salen del lado derecho y izquierdo, y que si tenéis la suerte de ver una tracha de taquicardia ventricular en la prueba de esfuerzo o en el Holter, pues ya lo podéis sospechar con ondas T negativas de V1 o V3. Ojo al parche. Algo que no se dicen en los libros y yo os lo voy a decir. Es lo que yo cuando me enseñan un electro digo, esto es un normal. Y me dicen, ¿y qué tienes? ¿Un sexto sentido? Y digo, no, tengo ojos y miro. La dispersión del QT. Las miocardiopatías arritmogénicas tienen QT variable en las 12 derivaciones. Entonces, una dispersión de más de 80 milisegundos del QT corregido es un signo de sospecha de miocardiopatía arritmogénica. Entonces, cuando veáis que en unas derivaciones QT está normal, en otros largo y en otros muy largo, ojito al parche, que hay un trastorno en la despolarización, en la repolarización, y puede ser una miocardiopatía arritmogénica. Y ahí tenéis, bueno, yo ondas Epsilon, aunque las busco, la verdad, en mis deportistas nunca la encuentro, porque es un signo muy específico, pero muy poco sensible, o sea, no se ve. En cuanto a las arritmias, que son las canalopatías, pues tenemos un hándicap, por eso se nos muere. Y hay un porcentaje de deportistas que, bueno, si miramos la serie de Corraro, pues el valor predictivo de reconocimiento es un 87%, que es decir, que nos va a quedar alrededor de un 12-13% que se nos van a escapar. Eso es debido a que las arritmias, por aumento de la excitabilidad, son esvanecentes, imprevisibles y con un periodo de latencia variable. Lo que quiere decir que tenemos que hacer muchos electros. No vale hacer un electro en la vida y ya te doy por normal.
Mientras más electros, más secos y más posibilidades de detectar una cardiopatía. Es decir, los reconocimientos cardiológicos por participación deportiva, sobre todo en deportes de alta demanda cardiovascular, se deben hacer anual, por lo menos el electro y la eco y la prueba de esfuerzo. Si es de baja demanda cardiovascular, podemos obviar la prueba de esfuerzo y la eco cada 2 años. Pero someterlo por el rasero en la historia clínica, la exploración y el electro tiene que ser como mínimo anual. Eso en el deporte aficionado. En el deporte de alto nivel se hace anual y algunos lo hacemos semestral, cuando cambian los entrenamientos. Porque mientras más veces lo vemos, es como se dice, mientras más veces va el cántaro a la fuente, más posibilidad que se rompa. Mientras más electro tengamos, más posibilidad de ver QT largo, QT corto y eso. Bien. Importante ante una arritmia de este tipo, descartar cardiopatía estructural, porque una arritmia sin cardiopatía estructural en cuanto al QT largo, tampoco estoy de acuerdo con las guías internacionales. ¿Cómo que 480 es el límite? ¿Pero cuántas veces han visto ellos QT de 400? Bueno, lo vais a ver vosotros porque estamos haciendo el trabajo. Vamos a publicar, estamos en ello, la serie de nuestros 30 años de mi vida mirando electros de deportista. Entonces, vamos a intentar publicar todos estos datos de cuáles son los valores medios por deporte del electro del deportista de alto nivel español. Como estamos en eso, os lo tendré, pero ya os lo adelanto. El QT corregido para los varones se pone en 450 y en las mujeres 460. Los hombres entre 450 y 460 le damos un chance de dudoso y en las mujeres llegamos a 470. Pero el 480, como lo encontréis, tanto en hombres como mujeres, esos son patológicos y hay que buscar una canalopatía, ¿vale? En cuanto a qué hay que mirar, hay muchas veces que hay QT largos electrocardiográficos y no son síndrome de QT largo. Los deportes, como son los deportes por categoría de peso, como ya puede ser halterofilia, boxeo, deportes de combate, hacen barbaridades para dar el pesaje. Hay que perder 3, 4, 5, 6 kilos de peso en horas. Entonces se hace de todo. ¿Qué pasa? Que los electrolitos se van al garete. Y hay QT largos electrocardiográficos que no son síndrome de QT largo. Y yo no los excluyo. Y claro, cada vez que me viene uno, Araceli, lo apartamos. Y ¿pero qué estáis diciendo? ¿Estos son normales o qué? Vamos a ver. Hay que descartar que una cosa es el síndrome de QT largo y otra es el QT largo electrocardiográfico. Y hay otros deportes de alta demanda cardiovascular, como el triatlón, el ciclismo, la carrera de fondo, el ultratrail, la orientación, por ejemplo, en los países del norte. Claro, estar ahí corriendo 7 días, comiendo mal comiendo y sin dormir y con estimulantes porque no puedes dormir, pues claro, el QT hace lo que le da la gana. Pero esos son QT y se alargan y pueden haber arritmias, pero son puntuales y es porque son trastornos electrocardiográficos de QT largo electrocardiográfico, no síndrome QT largo. Y en cuanto hay otro deporte que desgraciado yo lo vivo cada día, en las niñas de gimnasia que se pesan 5 veces al día, cuando se levantan, después de hacer pis, cuando desayunan, después del entrenamiento de la mañana, antes de comer, después de comer y cuando terminan el entrenamiento de la tarde. Y como pesen 100 gramos más, hay bronca. Entonces estas pobres criaturas no beben y casi no comen para dar el pesaje. Por tanto, a pesar de todo, cuando veáis estos deportes, hay que estudiarlos y hay que hacer una prueba de esfuerzo. A eso no se les... Vamos, aunque la hayan hecho 15 días antes. Si vienen con un QT largo, hay que repetir por si tienen arritmias. Y hay que ponerles un holter y hacer con 1 o 2 sesiones de entrenamiento. ¿Qué majadería en un deportista es poner un holter y decir que se quede y sin entrenar? Esto es como la avestruz, o sea, meto la cabeza en el suelo y no quiero ver. No, tienen que entrenar 1 o 2 sesiones de entrenamiento. Y en cuanto al síndrome de Brugada, he hecho 2 cositas. Que igual que el isoproterenol normaliza el electro, el ejercicio normaliza la repolarización del Brugada. O sea que podéis tener un síndrome de Brugada tipo 1 clarísimo y si le hacéis el electro después de que venga corriendo o haciendo ejercicio se normaliza totalmente. Hay que hacerlos cuando están más vagales. Y que estas alteraciones pasa, como ha dicho también Jorge, igual que se ven los radiantes mejor después del esfuerzo, también
las pulgadas se ven muchísimo mejor en el electro post-esfuerzo. Entonces, si hacemos y lo monitorizamos mientras estamos haciendo un eco, mejor para nosotros. En cuanto al eco, el eco está dirigido a, primero, descartar miocardiopatías, valvulopatías, las miocardiopatías tanto hipertróficas como arritmogénica, la patología aórtica, que es así que se pasa a la exploración, se pasa al electro, se pasa todo, y las anomalías de las arterias coronarias. Nosotros tenemos que 100% vemos troncos coronarios como estos. Son auténticas cañerías. Pero allí no sale nadie de mi servicio sin buscar las coronarias. Y si no se ve, se pone un genial. Y si no, me pongo yo. Y si no la vemos, va directamente, si son jovencitos, a una reso y si son más mayores, a una giota. Pero es que a los jovencitos no nos queremos radiar demasiado. Y para ver el origen ya nos vale. Y si vemos que es dudoso, pues van a donde tienen que ir. Y a veces, pues sí se ven las miocardiopatía. Esto es excepcional, ¿eh? Esto es esto que es una miocardiopatía arritmogénica sustricuspidia, el famoso triángulo de la displasia, pero a veces se ve. Bueno, aquí tenemos un trabajo en el cual se ven los resultados de un grupo catalán. Este chico es argentino y por eso lo pongo, Gracioli. Él hizo en el Clínic de Barcelona, junto con la cantera que está en la Masía del Barcelona. Ellos dicen que son deportistas de competición de alto nivel, claro, autonómicos, no nacionales, hay que decirlo, pero claro, ellos se consideran un país, entonces su país son de alto nivel. Entonces, fijaros que hicieron 2.688 deportistas, de ellos solamente el 7,5% tenían ecos con alguna normalidad. De ellos, un 1% pues tuvo que interrumpir la práctica deportiva, otro 1% tuvo que tener un tratamiento específico, casi un 2%, 1,6% no necesitó ni siquiera seguimiento y la mayor parte de ellos, casi un 6%, pues tuvo que tener un seguimiento anual. Pues eso, ahí tendríamos prolapsos, válvula bicúspide que no tenían dilatación de aorta, que no tenían estenosis. Yo os voy a decir los míos. Entre 1988 y 2012 vimos a 7.434 deportistas de élite español. Esta es la élite del deporte español, de los cuales solo un 13% tuvieron prolapso mitral, 5 por 1.000 válvula aórtica bicúspide, 5 por 10.000 tenían válvula aórtica bicúspide y dilatación de la aorta, anomalías de las coronarias, 1 por 1.000, hipertrofia aislada de los músculos papilares, que es una nueva variedad de miocardiopatía hipertrófica, otro 1 por 1.000, miocardiopatía hipertrófica 2%, como la población general, y miocardiopatía arritmogénica 4 por 10.000, igual que la población general. Es decir, que los deportistas de alto nivel de competición tienen las mismas patologías, las mismas prevalencias que la tiene la población general. Y que en cuanto a la prueba de esfuerzo, sí o no, pues si eres un deportista de alto nivel, qué majadería decir que no hagas prueba de esfuerzo. Y yo ya no solo quiero ver si tienes una cardiopatía isquémica, que no la vas a tener con alta probabilidad, yo quiero ver si tienes arritmias inducido por un ejercicio máximo, cómo toleras ese esfuerzo máximo y cuál es tu capacidad funcional. Y voy a ver si estás de acuerdo tus adaptaciones cardíacas, morfológicas y funcionales con tu potencia aeróbica máxima. Están indicadas siempre sea una bradicardia severa, es decir, por debajo de 40 latidos por minuto, o sea, entre 30 y 39 latidos. Si presenta extrasistolia ventricular frecuente, es eso, que en una tira de 10 segundos del electro 12 derivaciones haya más de un extrasístole ventricular. Que tenga historia de taquicardia paroxística o la sospechéis simplemente y que haya tenido un síncope o un presíncope, que debe ser siempre máxima, que debe ser el protocolo adecuado y que el gesto deportivo tiene que estar reproducido en el ergómetro. Estáis viendo lo que veis aquí, ¿no? Esto es un discapacitado, un jugador de básquet en silla de ruedas. Están con sus sillas atados, los atamos aquí. Las cintas tienen 3 metros, tiene 90 centímetros lo que es la banda y les ponemos el protocolo, eso lo inventamos Manuel Rabadán y yo, un día que nos pusimos mano a mano
intentando reproducir lo que es un partido como un buen preparador físico y entrenador del equipo nacional de baloncesto y ruedas, y mira cómo entrena. Esto es lo que ellos hacen. Esto, ¿entendéis? Esto es un remorgómetro, y esto es, bueno, este es Chente García Costa, uno de los mejores ciclistas ya retirados, estaba en un ciclocrómetro. Bien, en cuanto a la prueba de esfuerzo, lo que valoramos es sobre todo la frecuencia cardíaca, cómo se comporta con el ejercicio máximo, una excesiva taquicardiación, una insuficiencia cronotropa, una mala recuperación. Valoramos cuántos latidos caen al minuto 1 y minuto 2 de la recuperación. Y miramos así si están bien adaptados o no. Cómo se comporta la tensión arterial, hiperreactiva, hipertensiva, plana, hipotensiva. Todo eso es importante. Detectamos las arritmias supraventriculares, valoramos isquemia y sobre todo valoramos la capacidad funcional y su relación en función con los parámetros ergospirométricos del deportista. Y esto es como hacemos, bueno, estas son excelentes, ¿no? Esto es cómo miramos el consumo de oxígeno máximo, en valores absolutos y por mililitros kilominuto, y determinamos perfectamente los dos umbrales. ¿Por qué es importante esto? Porque si tienes una cardiopatía, este rango de frecuencias es un rango de seguridad. Es excepcional tener una arritmia ventricular maligna, un síncope, sin sobrepasar este segundo umbral anaeróbico. Y aquí cambian los umbrales, claro que lo cambian. Esto es un velocista de 100 metros del equipo nacional y esto es un fondista. Fijaros, la potencia aeróbica del fondista 5000 no tiene que ver nada con el velocista y sus umbrales tampoco. A lo mejor el porcentaje está en relación a este máximo, es similar, pero dónde están y en qué velocidades y en qué tiempo es muy distinta. Eso es lo que hay que hacer y hay que valorar un deportista de alta competición. Y, como no, a veces vemos estas cosas en la prueba de esfuerzo, nos dan taquicardias, hacemos un Holter siempre que tienen frecuencia menos de 40, tengan o no tengan síncopes, extrasístole es frecuente, taquicardias, síncope o mareo. Bien. En cuanto a reconocimiento cardiológico, ya veis rápido porque creo que me estoy pasando mucho de tiempo, a descartar cardiopatías silentes, requiere un conocimiento experto del deporte, de la adaptación cardíaca a ese deporte y tener las guías adecuadas de la población general, que no nos sirve. Eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener las propias guías de los deportes. Y el abordaje debe ser siempre multidisciplinar, no lo hace solo el cardiólogo. Hace que el cardiólogo, el médico deportivo, el entrenador, el preparador físico, todos tenemos que opinar a la hora de hacer una valoración de un deportista de alta competición. Debe ser específico a la edad y al nivel deportivo, tiene que tener siempre una exploración cardiovascular y un electro, y siempre tiene que tener una eco si es de alta intensidad organizado, una eco y una prueba de fuerza. Y tenemos que firmar un informe de actitud en el cual hay que decir, no vale exacto, es el estado cardiovascular de ese deportista, los requerimientos que tiene el deporte al que quiere practicar, qué nivel de dedicación le permitimos, no lo mismo que le damos para alta competición, que le damos aficionado, que le damos recreacional, y informar de los posibles riesgos. Y así haremos un buen informe de actitud. Seguimos las guías, las tenéis publicadas. Siempre, yo os lo digo, si os añadís, adherís a las guías, nadie os va a sancionar. ¿Por qué? Porque estáis haciendo buena praxis médicas. ¿Quién se salta las guías? Los expertos. Las guías. Vosotros, si estáis empezando en esto, os aconsejo que no, que sigáis las guías y las recomendaciones, y si no, consultéis con un experto que sea el que se moje. Consideraciones finales. Va aquí el decálogo final. El electro es la piedra angular en el diagnóstico de miocardiopatías y cardiopatía. Si no hacemos eso bien, si no interpretamos bien el electro, no vamos a diagnosticarlas. El screening cardiovascular del deportista nos va a permitir identificar la mayoría de las cardiopatías que se asocian a muerte súbita. El deporte de alta intensidad, independientemente de que sea sano o enfermo, puede producir situaciones de riesgo, incluso fatales, y siendo fundamental un diagnóstico precoz si queremos disminuir el riesgo. Establecer el riesgo con el deporte de competición es la tarea más difícil, ya que no existe evidencia científica debido a que la mayoría de los deportistas diagnosticados con miocardiopatías
son apartados de la práctica deportiva. Y eso es todo. Muchas gracias.